Buenas tardes. Dando continuación con la solución de los problemas del área físico-matemática de Politécnico, a continuación se va a resolver el ejercicio 36, donde se busca encontrar la resistencia total al final de las terminales, en este caso estas terminales A y B, donde podemos encontrar dos tipos de circuitos, los tipos serie y los tipos paralelo, obteniéndose que para resolver un tipo serie se obtiene el resultado sumando cada resistencia, y para el paralelo se puede deducir esta ecuación a partir de la ecuación general para dos resistencias. En este caso, la primera parte es hacer este circuito. ¿Por qué? Porque los circuitos se tienen que resolver del lado contrario en donde se busca el resultado. En este caso, esas dos resistencias están en serie. ¿Por qué en serie? Porque está una seguida de la otra. Entonces, para ese caso, la voy a calcular la resistencia equivalente 1, que sería, como están en serie, la suma de esas dos, dándonos un resultado de 1 ohm más 2 ohms, por lo tanto son 3 ohms, quedándonos el siguiente circuito. Entonces, estas resistencias, como no las he usado en una operación matemática, debo de conservarlas. Y dándome como resultado las otras dos un equivalente, ¿de cuánto? De 3 ohms. Bueno, a continuación, siguiendo la misma idea, sí quedan estas dos resistencias, estas quedando en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque tienen, digamos, las terminales de una resistencia conectadas a las mismas dos terminales de la otra, y al estar en paralelo podemos calcular la resistencia equivalente, en este caso 2, de una tipo paralelo. ¿Cómo se hace esa? Multiplicando cada resistencia y dividiéndolo entre la suma. Entonces son 6 ohms más 3 ohms, por 3 ohms, perdón, entre de 6 ohms más 3 ohms, dándonos como resultado 18 ohm cuadrado entre de 9 ohms, cancelando aquí un ohm y nos queda un equivalente de 2 ohms. Bueno, siguiendo este trabajo, se tiene otro equivalente. Entonces aquí tenemos una resistencia de 4 ohms, aquí una de 3 ohms, y aquí teniendo la de 2 ohms, que es la nueva que descubrimos. Estas quedando una vez más en serie. Por lo tanto, nos va a quedar la suma de esas dos resistencias. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 2 ohms más 3 ohms, dándonos como resultado 5 ohms. Después de eso nos queda un circuito final, que este circuito es este. Entonces, esta es la resistencia, esta de 4 ohms, la cual no hemos utilizado, entonces nos queda 4 ohms en paralelo con una de 5 ohms. Y esta, haciendo uso otra vez de la resistencia en paralelo, nos queda ahora sí la resistencia total de todo el circuito, que es 4 ohms por 5 ohms entre de 4 ohms más 5 ohms, dándonos un resultado de 20 ohms cuadrado entre de 9 ohms. Si efectuamos esta división, nos debe quedar un resultado de 2.22 ohms, dando con ese la finalización de este ejercicio, que es el ejercicio 36. Gracias.